los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Nos hemos dado a la tarea en el colegio donde yo laboro de clases de platicar, dar como talleres a los alumnos, porque es una escuela que da una formación técnica. Entonces se supone que cuando egresan los alumnos de esa escuela, que es a nivel bachillerato, ya tienen una profesión técnica y ya deben de ejercerla. Nuestro problema es que muchos entraban y se seguían sintiendo nada más bachilleres, es decir, que su formación no terminaba, sino que era un paso, ¿no? Entonces la tarea es hacerles conciencia de que ellos ya son profesionales técnicos y tienen que ejercer como tales, en especial a la carrera de optometría, donde muchos no tenían una visión de que es un optometrista, de que ejercía un optometrista, sino que lo agarraban como algo más, como una materia más que se les enseñaba. Y entonces se les daba esta clase introductoria, este taller introductorio, para que tuvieran conciencia de que ellos ya eran optometristas, que tenían que ejercer como profesionales, con responsabilidades, con habilidades especiales de su carrera. Eso formaba un carácter de optometrista, ¿no? De una persona optometrista. ¿Por qué les digo esto? Porque una persona que ejerce debe de saber su vocación. Eso, decía hace 8 días, se llama carácter. Algo que se ha formado y que tiene recursos, pero también tiene responsabilidades. Y echa mano de los recursos para ejercer las responsabilidades. No están de más los recursos, no están de más los talentos desarrollados, sino que tienen un propósito llamado responsabilidad, que se ejerce. Miren, cuando Jesucristo se presentó, indudablemente de que las personas detectaban en Él su divinidad, y entonces se manifestaba el Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él, a diferencia del concepto de la deidad que tenían, ¿qué se hace con un Dios? ¿Qué se hace? Se le adora, se le reverencia, se le pone un altar, se le llevan ofrendas, y entonces el Señor dijo: a ver, este es mi carácter, por eso es que me encarné, porque no vine a ser servido, sino a servir. Mostraba su carácter de siervo y ponía bien definido su vocación, lo que él venía a ejercer. Por eso decía en un momento: yo vine a servir. Ese es mi carácter como Jesucristo, como Jesús, el Hijo del Hombre. Vengo a servir. Y se manifestaba. ¿Qué se podía esperar de él? Que él sirviera, que él indujera a sus seguidores a ser siervos. Entonces, así se tiene un carácter, se forma un carácter. Y existen personas que tienen un carácter tan débil que viven una continua angustia entre lo que quieren y lo que deben. No se han definido. Ay, es que yo quisiera hacer esto, pero tengo esto que me obliga, que me ata. Estas sensaciones, estas emociones que no me dejan ser. Y entonces fluctúan. Y pues eso provoca angustia. Cuando yo no tengo bien definido qué voy a hacer, qué soy, les es difícil tomar decisiones propias a estas personas. Sobre todo cuando la presión de los demás
les confunde e influencia. Es que todos hacen esto, es que todos piensan de esta manera, es que así no lo hacen las personas que se dicen que tienen esta apariencia. Y entonces, pues fácilmente se influencian y se dejan guiar por lo que los demás dicen, por lo que los demás dicen que debe de ser. Pablo resuelve este dilema de una manera sabia, que le da la certeza de decidir adecuadamente para no lamentar después lo que pudo evitarse con inteligencia. Él declara: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No tengo problemas de decidir. ¿Por qué? Porque ya tengo un carácter. Yo sé que hay muchos que se parecen a mí y muchos que dicen tener mi vocación, pero yo sé que decidir. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Tengo un carácter de cristiano. Cristo vive en mí. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Soy cristiano, me muestro como cristiano, tengo un carácter cristiano. No tengo problemas. Hay muchas opciones. Mi opción es como cristiano. Así soy, así lo vivo. Ese es el carácter que se forma en nosotros, que se debe de formar en nosotros. ¿Seguimos teniendo las mismas opciones de los demás? Claro, pero no tenemos dudas. Estamos conscientes cómo actuar y cuándo actuar. Vamos al texto, miren. Sin duda que el pueblo de Israel se encontraba en un momento crítico, muy crítico diría yo. ¿Qué tenían atrás? A los egipcios que ya los venían a alcanzar, porque estaban enojados y los iban a matar. ¿Y qué tenían delante? Desierto y mar, nada más. ¿Para dónde? Un momento bien crítico. Por tanto, Israel debía mostrar el carácter que les permitiera decidir al momento, decidir adecuadamente y afrontar su realidad. ¿Estaban en problemas? Sí, es cierto. Sí. ¿Estaban en aprietos? Sí. Pero ellos podían decidir, sabían qué decidir. No era Moisés el que se quejaba. Si ustedes recuerdan los versos anteriores, los que se quejaban eran otros. No era Moisés el que se quejaba. Al contrario, Moisés dijo: tranquilícense, vamos a llevarla tranquila. Bueno, pero Dios se dirige a él. Dios se dirige a él como a la persona que tenía la obligación de hablar a la gente en su nombre. Dios le dejó claro a Moisés que él iba a hablar con él y él tenía que convencer a los israelitas. Entonces se dirige a él, aunque no se quejaba, porque él es el responsable de transmitir su orden, su pensamiento a los demás. Con un reclamo se dirige el Señor a Moisés, acorde a la premura, pero también a su formación espiritual, porque tiene que decidir rápido, tiene que actuar Moisés, pero no es algo imprevisto. ¿Por qué? Porque ya había sido formado. Si de repente empieza alguien a sentirse mal, y a mí me dicen: oiga, pastor, ¿qué hacemos? Pues yo que les digo: pues échenle airecito, ¿no? O algo así. Pero si hay un médico, él no es una persona improvisada, él sabe qué hacer. Por eso luego en las empresas o en los colegios nos instruyen de primeros auxilios. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado. ¿Para qué? Para no improvisar, sino saber qué hacer ante un imprevisto. Sí, es cierto que no esperábamos esto, pero yo ya me capacité, yo ya sé qué hacer, cómo actuar. Así estaba Moisés. Ahí vienen los egipcios y está el mar, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor: pues yo te estoy capacitando. ¿Por qué clamas? Vean lo que le dice el Señor. ¿Por qué clamas? ¿Nada has aprendido? ¿Aún no tienes nada que dar? ¿Para qué toda esta instrucción y decirte y manifestarte lo que yo quería de ti, lo que quería que hicieras con mi pueblo, a dónde iba a ir a mi pueblo, por qué quería que sacaras a mi pueblo? Entonces, si sabes lo que se tiene que hacer, y tú clamas, como la higuera sin fruto, ¿se acuerdan? Un árbol muy bonito, con muchas hojas, pero era higuera. ¿Qué se esperan que den las higueras? Higos. Qué bonito árbol, pero para eso cualquier árbol. Pero esta era higuera. Así Moisés esperaba que él reaccionara acorde a su investidura, acorde a lo que había aprendido. Enseguida el Señor le da indicaciones. Vean el verso 15. Le dice: di a los hijos de Israel que marchen, que se pongan en marcha. Y el verso 16: y tú alza tu vara
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Pues, ¿qué te dije? ¿A dónde los llevaba? ¿Se acuerdan a dónde los llevaba Moisés? A la tierra que fluye leche y miel. No te vas a quedar aquí en el mar, ni en Israel, porque yo les dije que iban a ir a un lugar. Entonces, adelante, adelante, no clames, actúa. Échalos para adelante y tú también, ponte a trabajar. Era el momento de moverse con fe. Es el momento de moverse con fe. ¿A qué se refiere a qué me refiero con moverse con fe? Decisiones oportunas, hermanos. No decisiones de, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Espérenme, dejen hablarle al pastor y luego no me encuentro. Va a ver qué voy a hacer. Y luego les digo algo y no sale como ustedes querían y entonces me dicen, ay, pues el pastor, ¿qué me andan diciendo? ¿No? Tenemos que madurar y crecer, porque de repente nos agarran las premuras. De repente, mi hijo no llegó, ¿qué voy a hacer? Me lo agarro a cachetadas, lo corro de la casa, saco la Biblia, oro. ¿Qué voy a hacer? No, pues es que no encuentro ningún diácono. Hay que madurar, hay que crecer, hay que aprender. Aquí es momento de una decisión oportuna para Moisés. ¿Qué voy a hacer? Estamos en aprietos. Dice el Señor, pues, diles que sigan avanzando. Diles, no les queda para atrás, les queda para adelante. Y tú, ábreles camino. Ábreles camino. La Biblia afirma que hay un tiempo para todo. Comprendemos que el tiempo de prepararse implica que le dan pruebas. ¿Para qué estudia un médico? Para atender a las personas. ¿Para qué estudia un arquitecto? Porque va a llegar alguien y le va a decir, oiga, construyame una casa. ¿Para qué? ¿Para qué uno se prepara? Una mamá, ¿cuánto tiempo tarda una mamá en esperar a su bebé? En cuanto le dicen, ustedes está embarazada, ¿qué empieza a hacer? Chambritas, a decir, hay que comprar pañales porque están carísimos y se usan mucho, ¿no? Hay que biberones. Bueno, ¿para qué se prepara? Pues porque va a llegar el bebé. No puede ser llegar el bebé y, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, no tengo con... Pues 9 meses, imagínense. Se prepara uno. Cuando al cristiano se le dice, lee tu Biblia y ora cada día, ¿por qué se nos dice eso? ¿Por qué se nos dice, hermano, venga a la escuela dominical? Hay que estudiar, hay que leer, hay que fortalecerse. ¿Para qué? Nada más para que usted pierda el tiempo, para que tenga algo que hacer. Claro que no, porque van a venir pruebas, porque la lucha es difícil. Lo oímos ahorita, ¿no? Dura, difícil la tarea, sí. Ay, es que ser papá no es tan fácil, pastor, usted, nada más porque es que ser mamá, ay, pues sí, no es tan fácil, a ver, no, hágalo usted. No, no es fácil, pero tenemos Dios y Él nos da herramientas para actuar. Él nos da herramientas para vivir. Pues hay que tomar las herramientas. Qué triste es querer partir una zanahoria con un palito de paleta. Imagínense, voy a hacer la ensalada con un palito de paleta. ¿Qué me dirían? Pues usted no la quiere hacer. Hay que agarrar un cuchillo y que tenga filo, de preferencia. Comprendemos que el tiempo de prepararse implica que se va a necesitar esa preparación. Quien minimiza la preparación es insensato, es ingenuo. Regularmente esa persona va a fracasar, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque no se preparó. Va a estar decepcionada, va a estar como que ya no sale nada bien, pues no se preparó. Pablo escribe, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿A quién le escribe ese Pablo? ¿A quién le dice la Escritura? A la prueba. A la prueba. ¿Quién era Faraón? Un hombre iracundo, un hombre que se creía muy ególatra, un hombre visceral, un hombre ingrato. Bueno, ese tipo de personas se lo puso a Israel. Y dice la Escritura, para eso te puse ahí, para que pruebes a Israel. Para eso tú eres la prueba de Israel. Dios les asegura que las cosas, vean verso 17, no van a mejorar. Ay, pero ahí vienen los egipcios, ay, pero está el mar, pero les dice el Señor, y eso apenas empieza. Verso 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. No se va a ablandar, ni se va a cansar, ni se va a regresar Faraón.
Qué bueno que Dios, ay, ¿qué esperarían? Ustedes pónganse los zapatos de los israelitas. ¿Qué hubiera esperado? Que Dios diga, no, ya se regresaron, no se preocupe, ya los hice huir. Pues no, dices no, al contrario, van a estar más empecinados. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que Dios mostrará su poder y el grado de confianza que tienen los israelitas en su Señor y en su palabra. Verso 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Cómo puede saber una persona que yo soy cristiano? En las pruebas, en las luchas. ¿Cómo resuelvo yo mis problemas como cristiano? La enseñanza es: cuando las dificultades se presenten abrumadoras, aférrate a la fe. Aférrese a la fe. Yo a veces, hay momentos en que nuestra fe debe ser ciega. Eso pienso yo. Es decir, no veo la salida ni veo por dónde, pero digo, Señor, tú estás conmigo y tú me saques. Pero para tener esa fe, antes ya me preparé, antes ya comprobé su fortaleza, antes ya supe de su amor por mí, antes ya me di cuenta de que yo soy valioso para Él. Entonces, cuando llegan los momentos, cuando mi fe debe ser ciega, entonces ya estoy seguro en Él. Ya no titubeo, ya no tengo dudas. En el Nuevo Testamento, el consejo para un joven ministro es pelear la batalla con las armas de la fe. Es el pasaje que nos leyó el hermano Alberto hace ratito. Pelear la batalla con las armas de la fe. ¿Con qué voy a luchar? ¿Con qué voy a luchar en mi vida? Con mi fe. Echa mano de la vida eterna, dice, de esa vida que no se desgasta, que no se acaba, que permanece. Pero, agrega al final del versículo 12, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, yo dije, Señor, te voy a seguir. He creído en ti. Me he decidido a seguirte. No me voy a echar para atrás. Muchos son los que han testificado eso, que yo hice mi profesión de fe. Y entonces, para atrás ni para tomar vuelo. Sin lugar para amedrentarse, sin claudicar. No hay lugar para eso en el cristiano. Aquí Israel no podía decir, pues aquí nos quedamos. Pues bueno, aquí te alcanzan y te matan. ¿Qué hacemos? Adelante. Adelante. Quien ha hecho su decisión por Cristo ha declinado el derecho a ver las circunstancias como definitivas. El Señor nos ha hecho con libre albedrío, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Uy, nos ponemos contentos. Quien ha hecho su decisión por Cristo ha renunciado a su libre albedrío. Si no se había dado cuenta, pues déjeme decirle hoy. Cuando decimos, Señor, yo te voy a seguir, quiere decir, no voy a andar por donde yo quiera. Yo no voy a inventar mis caminos. No voy a buscar, oye, ¿qué camino sigues para él? No, Señor, yo te voy a seguir. Es decir, tú eres mi camino. Y entonces renunciamos a nuestro libre albedrío. Ahora, nuestro camino es Jesucristo. Lo que tú quieras, lo que tú digas. Porque son las circunstancias las que han perdido su poder para amedrentarnos. Las circunstancias ya no tienen autoridad sobre nosotros. Pero es que está esto, pero es que va a suceder, pero es que se van a reír, pero es que se van a burlar. Que se rían, que se burlen, que digan lo que quieran. Nosotros sabemos en quién hemos creído, para dónde vamos. Está la historia. Usted busque ahí en Google a Dietrich Bonhoeffer, pastor bautista, al cual le dijo Hitler, mira, tienes de dos sopas. Si tú sales ahorita al público en el radio y dices que apoyas mi causa, mañana mismo tu doctrina es la doctrina oficial de Alemania y de todos los territorios que hemos conquistado. Y si dices que no, mañana mismo en la madrugada te ahorco. Tú decides. Vean la historia que decidió. ¿Qué decidió? Él fue ahorcado una mañana y dijo, no tengo dudas. La fe son los anteojos con que se mira a los problemas. Los hebreos tenían que disponerse para avanzar, aún, fíjense, avanzar aún antes que hubiera camino. ¿Qué tal? Avanzar y no había camino. Vean el verso 15.
Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16. Y tú alza tu vara. ¿Por qué? Porque si marchas y no alzas tu vara, se van a ahogar. Ellos van a marchar, pero tú ponte listo, rapidito, porque vienen marchando. Alza tu vara. ¿Qué vas a hacer? Abrir camino. Abrir camino por el mar. Verso 16. Y Moisés tenía que apresurarse a abrir camino hacia adelante. Ahí venían marchando. Aunque adelante estuviera el mar, él tenía que actuar con confianza, con seguridad. Pero además, el ejército egipcio no se detenía. Seguía acercándose a ellos, rapidito. Pero ya, ahí vienen los que los quieren matar. Tenían que hacer todo rápido. Que se pongan de pie, que marchen. Y tú, rápido, alza la vara, abre camino. Dios espera que su pueblo aprenda que confianza es seguir caminando, seguir hacia adelante, no detenerse, no amedrentarse, aunque no se vea el camino. Porque entonces, ¿por qué seguimos adelante? ¿Por qué seguimos hacia adelante si no se ve por dónde? Si no se ve el camino. Porque dijo Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se ha escuchado su voz, se asume que Él los llevará hasta la tierra prometida. Él es el camino. Él es el camino. Espera que sus hijos sepan actuar para abrir camino a los que vienen detrás, porque además tenemos esa responsabilidad. Los que vienen detrás, los jóvenes, los niños, tienen que aprender de nosotros que seguir al Señor no es opcional, es nuestra decisión. ¿Cómo se sigue al Señor? Hay muchas cosas que son opcionales. Fíjense, algo que yo aprendí, porque a veces dice uno: no, tengo aquí mi puente vacacional de días de sueldo, ¿no? Pues si no tengo para irme a divertir, pues voy al templo. Yo aprendí que primero es el Señor, y si tengo tiempo, entonces sí me voy a divertir. Digo, son formación que nos dieron nuestros padres. ¿Cómo aprenden los jóvenes a ser cristianos? ¿Cómo aprenden los niños a ser cristianos? Aquí estamos los adultos. Tenemos que abrir camino a los que vienen detrás, porque hemos aprendido que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso lo debieron de haber aprendido los israelitas de Abraham. ¿Qué le respondió Abraham a su hijo cuando dijo: oye papá, a ver, aquí está la leña, ahí te veo que llevas el cuchillo porque vas a sacrificar algo? ¿Y dónde está el borreguito? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Qué le respondió Abraham? Dios se proveerá. Dios se proveerá de ofrenda para el holocausto. ¿Podemos nosotros responderles así a los jóvenes, a los niños? ¿Podemos decirles así con seguridad, con esa seguridad que tuvo Abraham? Los israelitas debieron de haberlo sabido. Ellos dicen: no hay camino, ¿qué va a pasar? ¿Qué les tenía que decir Moisés? Dios se proveerá de camino, ustedes marchen. De esa manera se madura el carácter, hermanos. De esa manera, sobre todo, se madura el carácter cristiano que debemos de ejercer nosotros. Ya de religiones, ya estamos hasta aquí. Ya de tantas cosas que dicen: aquí está la verdad y esta sí, y acá no, esta es la verdad. Ya estamos hasta aquí. Perdón que me incluya, pero de veras, o usted no. ¿Cuántas predicaciones escucha en internet, en revistas, donde quiera? Hay un canal que todos los días se la pasa. Si usted no tiene nada mejor que hacer, hay un canal así. Pero hay que creer en Cristo en verdad. De verdad. Que los jóvenes y los niños vean una predicación de vida en nosotros. Cómo se sigue a Cristo, cómo se le obedece. Que vean que nosotros sabemos depender de Él, confiar en Él. Es evidente que Dios no se dispuso a convertirse en solo el animador de un pueblo atemorizado, porque a veces así creemos que Dios es el animador. ¿Qué hubiera llegado a decir a los israelitas cuando dijeron: ay Señor, ahí vienen los egipcios y aquí está el mar? Ay, mis hijos, pues échenle ganas, total, anímense, muéranse pero contentos. Dios no se había dispuesto a hacer nada más alguien que les diera ánimo. No, espera
que la fe de su pueblo, incluyendo la fe de Moisés, el que les guiaba, en cada prueba se imponga al temor, que sea más grande la fe que el miedo, así de sencillo. Eso espera el Señor, que ya hayan crecido tantas cosas que hizo en Egipto con las plagas, tantas cosas que Él les habló y les compartió, pues que ya hayan crecido en fe. Eso espera, que el temor se haga pequeño, porque ellos tienen una fe grande. Donde habita permanentemente el temor, la fe no prospera. Si usted es un cristiano que dice, no, sí, yo creo en Dios y sigue su palabra, pero no ejercita su fe, el temor va a estar en usted constantemente y la fe va a ser una fe mediocre. Si no me cree, lea la carta de Santiago. Si el miedo crece de tal manera que inmovilice el avance, lo más probable es que los oídos se hayan cerrado a la voz de Dios y también se hayan cerrado a los consejos de su enviado. El pueblo de Israel debería de avanzar al ritmo de la fe y no del temor, porque el temor paraliza. Y si se quedaban ahí, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran escuchado lo que Dios pedía? ¿Qué pidió? Marchen, levanta tu vara, le dijo Moisés. Si Moisés no lo hubiera hecho, o si Moisés hubiera levantado su vara y se hubiera abierto, pero ellos no hubieran caminado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué nos pasa a nosotros? Si la promesa fue que al salir de Egipto, ¿cuál fue la promesa? Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la promesa, ¿no? Esa era la promesa. Los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Si esa era la promesa, pues obviamente el Señor iba a cumplir su promesa. No fue su promesa, los voy a llevar hasta el acantilado donde está el mar y donde ya no van a poder hacer nada. Los voy a llevar hasta el desierto donde los van a alcanzar los egipcios y entonces quién sabe qué va a hacer ustedes. No, la promesa es: los voy a llevar hasta allá, hasta la tierra que fluye leche y miel. Entonces, si esa fue la promesa, Moisés debería asegurarse de mantenerlos vigentes en ese trayecto. ¿A dónde vamos? A la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero está el mar? No sé. Dios dijo que nos llevaba allá. Esa debería ser la visión de Moisés. Los israelitas tenían que guardar esa promesa en su corazón, en su mente, en su recuerdo, para seguir anhelando continuar el camino. Porque los anhelos, porque lo que uno busca, hermano, eso es lo que mantiene a uno contento, eso es lo que lo mantiene a uno moviéndose. Cuando uno busca una meta, cuando uno busca llegar a un propósito, cumplir con un propósito, eso. ¿Qué mantiene a un joven estudiando, aunque tenga que desvelarse, aunque tenga que malpasarse? Pues el sueño de llegar a ser profesionista, de cumplir con su profesión. ¿Qué mantiene a una mamá que lleva a su bebé muchos días y que la cansa y que ella no puede dormir? ¿Qué le mantiene? ¿Qué le mantiene vigorosa? El sueño que un día va a ver a su bebé en sus brazos, que lo va a ver, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué fabuloso! Y Dios le dice, ¡ay, qué! Y así nos la llevamos. Pero los milagros no nada más deben de servir para sorprendernos, sino para estrechar nuestra relación con Dios. Una relación tan estrecha que se llame amor. Porque quiero decirles que de todos los lazos que unen la relación entre personas, las relaciones entre personas, el amor es el único que no abandona. Cuando se ama a alguien no se le abandona, porque se le ama. Cuando se es compañero, sí, pues ya venimos hasta aquí, pues ya vete por tu lado, yo voy por el mío. Cuando se necesita de alguien, pues sí, ya no necesito de ti, ya, gracias, ya me serviste. Pero cuando se ama, no se le abandona. Cuando aprendemos a amar a Dios, no lo abandonamos. No decimos, pues a ver, ¿quién te adora hoy? Porque hoy yo estoy ocupado. Tengo mejores cosas que hacer. Una vez dadas las instrucciones, el ángel de Dios se pone a la retaguardia. Esto conlleva que la columna de nube también pase a la parte posterior del caminar del pueblo. Como afirma la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. Y los defiende. Muchos asocian esta expresión, el ángel de Jehová,
o el ángel de Dios a la persona de Jesucristo. Lo cierto es que su presencia garantiza ser guardados de todo mal. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días. El que Él esté con nosotros nos guarda de todo mal, pero no nada más de los males físicos, de los males materiales, sino hasta aquellos que atormentan nuestra mente. Porque el temor es un tormento que no nos deja ni dormir, ni aprovechar bien los alimentos, ni tener paz. Entonces, hasta de eso nos defiende el ángel del Señor, de la tentación de claudicar, de la tentación de decir: ay, no, yo ya no sigo, ay, no, ya no se puede, no, esto es imposible, de esa tentación, porque de seguro que llega esa tentación en algún momento, que decimos: no, ya no tiene solución, pastor, discúlpeme, pero no. Pues el ángel de Jehová nos defiende hasta de esos pensamientos insanos, porque destruyen familias, destruyen parejas, destruyen sociedades. La batalla, entonces, hermanos, ya se libraba. Aunque no lo quisieran, los israelitas ya estaban peleando. No con los egipcios, porque no los habían alcanzado. ¿Con quién estaban peleando? Con ellos mismos, con su mente. ¿Caminamos? No caminamos. ¿Le creemos? No le creemos. ¿Nos metemos al mar o no nos metemos? ¿Qué hubiera hecho usted? Si se levantara alguien y dijera: a ver, póngase en pie, vamos a marchar, y ve usted el mar enfrente, ¿qué hubiera dicho? Ay, voy o no voy, ya tenían una. Así nos pasa a nosotros hoy en día. No, hermano, usted confía en Dios. Ay, pastor, confía en Dios. ¿Qué no está viendo el problema? ¿Qué no está viendo lo que pasa? Es una lucha fuerte, una lucha que tenemos nosotros en nuestros sentimientos, en nuestro ánimo. Esa misma lucha tenían los israelitas, y ellos aprendieron en Egipto que Faraón era un dios, pues de él dependía la adoración a sus ídolos. De que Faraón dijera: ahora todos se van a hincar en este lado, todos se van a decir: ahora vamos a llevar al dios toro hasta tal lado, y ahí vamos a hacer una fiesta, y todos iban para allá. El dios era Faraón, porque él decía lo que se tenía que hacer, y cómo, a quién adorar y cuándo adorar. Eso aprendieron. Algo así como lo que hemos aprendido nosotros. ¿Qué se hace en esta sociedad? Lo que el dinero dice. Si el dinero dice, lo hace; si no, no lo hace. O la televisión: no, ¿por qué vienes? Pues porque la tele dice. Y esta persona es mala porque la tele lo dice. Los noticieros ahí. Y esta persona es la mejor, ¿por qué? Porque la tele lo dice. ¿Cómo hacemos famoso a un cantante? ¿Por qué cobra tanto la televisión? Para que salga alguien. Hasta hace unos años era imposible que saliera una prédica evangélica en la televisión. Cobraban mucho. ¿Por qué? Porque era seguro que impactaba. Lo que la tele dijera, lo que saliera en la tele, lo más popular. Bueno, Faraón era así, como la tele de ese entonces, o como el internet de ese entonces. Tenía poder e influencia exacerbada como para alcanzar a los israelitas y destruirlos. Si Faraón decía que eso era bueno, los iban a destruir. Para Faraón, los hebreos no eran personas, sino cosas que estaban a su servicio y bajo su mandato. Transgredieron su soberanía y tenían que pagar con su vida. Eso es lo que pensaba Faraón. A eso llevaba a todos los demás egipcios que le seguían, a destruir a los israelitas. Se portaron mal y hay que acabar con ellos. Pero hay que darnos cuenta de esto: Dios no rivaliza. Porque, ¿qué hubiera hecho Dios? Espérense, ahorita los voy a destruir, ¿no? Ellos no son más grandes que yo y yo los puedo aplastar. Dios no rivaliza. ¿Qué hace? Actúa. Les dice a los israelitas: marchen. Le dice a Moisés: levanta tu vara y abre camino. No solo los israelitas huían de la opresión física, sino huían de algo mucho más importante. Huían de su antigua manera de vivir, con baja estima y con supersticiones oprimentes. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo, porque tenemos muchos vicios de creencias anteriores, y en Cristo somos nuevas criaturas. No tenemos que tratarlo a Él como tratábamos a nuestros dioses antiguos. No, debemos de ser nuevas criaturas en Él. Comentaba que
hace algunos meses, en la clase para los maestros de los niños, le tocó al hermano David darnos un taller y nos hizo un ejercicio que a mí me dejó pensando muchas cosas y me impactó. Nos hizo un ejercicio de antónimos. Por ejemplo, lo contrario de blanco, negro, ¿no? De sucio, limpio. Así nos fue llevando. Y de repente dijo lo contrario de diablo. Y algunos dijeron, Dios, ¿qué nos pasa? Dios no es creación. Dios no es creación. El diablo sí. Dios no rivaliza con el diablo. Él es soberano. Él es el creador de todo. Él conoce todo lo que existe. Él domina el mundo. Nuestro Dios es omnipotente, santo. Ese es Dios. No hay quien se lo ponga. Y quiere formarnos a nosotros. Muchas personas recurren a culpar a Dios o al destino cuando contemplan angustiados los conflictos e injusticias. Pero incluso sus pensamientos están inmersos en influencias gregarias, en temores inducidos y vicios culturales. Nosotros pensamos en el diablo según nos lo han dicho culturalmente hablando, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a los cuentos de espantos que contábamos cuando éramos niños. Así lo vemos, así nos lo imaginamos. ¿Qué tan malo es? Pues como nos lo han dicho. No se dan cuenta que el creador de todo cuanto existe ha forjado un plan a través de los siglos para restablecer la dignidad con que invistió al ser humano en el principio. ¿Cómo nos hizo en el principio? ¿Cómo hizo al ser humano al principio el Señor? A imagen y semejanza suya. Qué triste que hemos perdido esa apariencia, que hemos perdido esa presencia, imagen y semejanza del Creador. Pero ahora el propósito del Señor es reintegrarnos esa dignidad. Eso es a lo que vino Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo. Además de salir del avasallamiento, Israel estaba llamado a ser un pueblo de valientes, un real pueblo del Señor, en verdad un pueblo, a dejar la ambigüedad de la dependencia ruin, con simulaciones, con verdades a medias, con sitios aterradores, pero con sentidos. Quería el Señor convertirlos en una nación diferente, en la cual pudieran ser libres, porque estaban capacitados para ser libres. ¿Por qué quería que fueran libres? Porque podían ser libres. Tengo un amigo que se encontró una palomita con una largota, y entonces la llevó al veterinario. El veterinario dijo, ya no tiene remedio, no se le puede curar su ala. Se echó un compromiso porque la tiene en su casa. No la puede sacar, ¿por qué? Porque no está capacitada para ser libre, tiene una ala rota. El Señor nos ha capacitado para ser libres. Estaba capacitando a Israel para ser libres. Quería que fueran libres, sin enterarse de las cualidades que les llevan a tener en su interior una fuente de agua que salta para vida eterna, porque esa es la promesa de Jesucristo, que leímos hace rato con la samaritana. No necesitamos los recursos del exterior, no, espiritualmente los tenemos en el interior, una fuente de agua, de vida, lo tenemos en el interior. Mientras el pueblo de Israel marchaba, se hizo noche. Vean el verso 20. Para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Se hizo de noche. Solo, si seguimos leyendo en el verso 21, el viento oriental comenzó a soplar. Mientras Moisés obedecía, mientras Moisés levantaba su vara, llegó el viento oriental y empezó a soplar sobre el mar. Hermanos, si nos esperamos cosas grandes de Dios, tendremos una fe firme y segura. Pero si no somos capaces de esperar cosas grandes de nuestro Dios, entonces cuestionémonos. ¿Tenemos fe? ¿Cómo está nuestra fe? Es verdad que mucho pudo confundir a los hebreos el concepto de Dios practicado por muchos años en Egipto. En Egipto les habían dicho muchos años que era un Dios, cómo actuaba un Dios.
que si era el dios rana, que traía dineritos y moneditas, que si era el dios toro, que si era el dios ese que luchaba todo el día para que en la noche lucharan a perder todo. Esos conceptos que tenían, pues se les tuvieron que vender de alguna manera. Pero si Jehová únicamente hubiera actuado como ellos esperaban, facilitándoles el camino, nunca habría Israel cambiado las ideas que tenía en su mente. Tampoco tendría la fuerza espiritual y moral para constituir una nación. Si Dios no nos hace fuertes, entonces también fracasaremos en nuestras familias. Si no criamos hijos fuertes, sólidos, con un carácter definido, van a fracasar como todos más en sus familias, en sus matrimonios, en sus empresas, en sus profesiones. Como cristianos debemos de formar carácter fuerte para que se sostengan, para que venzan, para que salgan victoriosos en las pruebas. Israel, si Dios les hubiera concedido lo que ellos pensaban, ¿usted qué hubiera pensado como israelita? Que Dios llegara y le dijera, diles que no se preocupen, y ya se echaron a correr para unirse de ejército. Qué bueno es Dios. No, sí nos quiere mucho. Pero Dios sabe que ellos no podrían haber crecido si Él hiciera eso. Siempre le iban a estar pidiendo, echa a correr a los enemigos, apártalos. Les esperaban faenas duras, difíciles contra otros pueblos. Tenían que fortalecerse. El narrador explica que Dios, muy temprano, de tal manera que la columna se mezcló de nube y fuego, trastornó con su mirada al campamento egipcio. Vean el verso 24. Iba amaneciendo, de modo que se hizo noche-día. Por eso la columna pasó de columna de fuego a columna de humo. Y entonces Dios observó a los egipcios y trastocó a todo su ejército. Su juicio, el juicio de Dios, inquietó a esos hombres sobre la real presencia del Dios verdadero, tanto que muchos pensaron en retroceder. Dijeron, no, sí, es cierto, ese Jehová que dicen está peleando por ellos, y pensaron en retroceder. No se menciona en la escritura qué tan ancho fue el sendero abierto en el mar. ¿No les ha inquietado a ustedes eso? O sea, ¿cuánto medía el camino que se abrió en el mar? ¿Qué ancho era? ¿Qué tan ancho? ¿Sería un callejón donde así iban? ¿O sería muy extenso, una avenida muy grande, como una autopista? ¿Qué tan ancho? En la Biblia no se dice. Las amenazadoras paredes de agua se impusieron como muros protectores del mismo mar. Imagínense ustedes, están viendo que aquí está la columna de agua, ¿no? Aquí, ay, nanita, no se vaya a venir encima y nos aplaste. Sin embargo, los israelitas ya no lo veían amenazante, sino lo veían al contrario, como protectores, muros protectores contra el mar, contra el mismo mar. Los antes espantados viajeros, los antes que decían, ay, ahí vienen los egipcios, ¿y qué vamos a hacer? Ahora corrían confiados, pues ni siquiera se dice que se anegaban sus pasos. Yo me puedo imaginar el fondo del mar. ¿Cómo será el fondo del mar? Medio movidizo, ¿no creen? Como que, ¿no? Inestable, aguado. No, ni siquiera. Dice, pasaron en seco. Así dice la palabra, varias veces. Entonces, ellos podían correr sin preocuparse. Podían andar a prisa, con seguridad. Tal vez parezca que con mucha sencillez Dios derrotó al ejército egipcio. Uy, qué fácil. Pero esta respuesta demandó fe, decisión y gallardía de su pueblo. Eso demandó de Israel, no de Dios. Dios tenía el poder, pero su pueblo tuvo que actuar con fe, con decisión. Cuando Moisés dijo, pónganse en pie y adelante, ellos tuvieron que ponerse en pie y caminar adelante. Cuando Dios le dijo a Moisés, alza tu vara y abre camino, Moisés tuvo que abrir camino alzando su vara. Eso se demandó. Cuando el Señor nos dice, sigue adelante, hijo, sigue adelante, hija, no te detengas, eso tenemos que hacer. Nosotros, Él hará lo que le corresponde, pero nosotros a actuar en congruencia, de tal modo que al final llegó a Israel el temor de Jehová, y creyeron a Él y creyeron a Moisés, su siervo. No tuvieron dudas de lo que le estaban diciendo. Si pretendemos, hermanos, vivir una fe mediocre, una fe que a veces confíe en el mensaje divino y otras
prefiera hacernos los sordos, como que no entendí nada, como que a mí no me llegó esa noticia. Será difícil ejercer la verdadera fe que mueve montañas y que separa el agua del mar para pasar en seco. Nos quedaremos ahí amedrentados, atolondrados. Ay no, Señor, qué vida tan difícil me pusiste, qué camino tan áspero me pusiste, mar y desierto. Si no somos capaces de ejercer esa fe que dice, pues hay mar, pero Dios es poderoso para pasarme ahí, para abrir espacio. Porque si nos quedamos con esa fe mediocre, no se puede ser parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es valiente, esforzado, confiado y gozoso. No importa cómo nos nombremos, esas son las características del pueblo de Dios. Porque si no tenemos esas características, solo seremos un acompañante iluso que desvirtúe el avance del reino. Solamente diremos, parecemos cristianos, pero no seremos ni valientes ni esforzados. Y entonces cuando nos pase algo, nos acobardaremos y la gente dirá, ay, pues mira, esa cristiana que se echa a correr, ¿no? Y entonces desvirtuamos el avance del pueblo de Dios, porque creerán que así es un hijo de Dios, que así es un cristiano, que se raja antes de tiempo. La diferencia en las crisis la hace la fe, porque es en la seguridad de la vigía divina que se puede vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor Jehová, me haces vivir confiado. Es en esa relación de hijo confiado que crece el amor que echa fuera al temor. Lo echa fuera antes de que se convierta en angustia y en terror. Porque cuando ya está uno angustiado y aterrorizado, hermanos, ya no camina uno, ya ni piensa uno. El amor echa al temor fuera antes de que opaque nuestro pensamiento. Dios va abriendo camino delante de los suyos, pero los suyos deben saber tomar decisiones firmes y confiar en su cuidado. Mucho tenemos que enfrentar. Fortalezcamos nuestra fe. Cuando tenemos regalos preciosos de Dios, también son desafíos fuertes. ¿Cómo los vamos a ejercer? ¿Mediocremente o con la seguridad de si Dios es por nosotros? Amén.